buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias del campo. Arrancamos semana clave mirando a Europa en lo que tiene que ver con la reforma de la PAC, sobre todo si queremos llegar a tiempo a 2023. Por eso, a pesar del frío que ha recibido a los ministros de Agricultura hoy en Luxemburgo, el debate sigue cogiendo temperatura, porque sobre la mesa sigue habiendo también diferencias importantes entre los países. Uno de los principales escollos está en el desarrollo de esos ecoesquemas, cuya dotación máxima sigue abierta para hacer posible el Pacto Verde. Luis Planas ha insistido en que sean obligatorios en toda Europa, pero voluntarios para el agricultor. Por el equilibrio entre lo que se refiere al apoyo a la renta y los ecoesquemas, que deben ser obligatorios para los Estados miembros, voluntarios para los agricultores y para los ganaderos, e igualmente que deben tener un contenido mínimo desde el punto de vista presupuestario y una aplicación flexible a lo largo del periodo. Enseguida vamos hasta Luxemburgo, donde Luis Planas también ha formalizado hoy la petición de ayudas para el sector vacuno, para compensar las pérdidas tras el parón de la hostelería. Precisamente en el Rincón de la Caza, tras los primeros días de campaña, también hay inquietud en el sector por el impacto de la crisis de ese canal Horeca, especialmente en Europa, en los precios de la carne de origen cinegético. Pasado mañana se va a reunir la segunda lonja de la campaña para, tras las diferencias entre gestores de cotos e industriales en el primer encuentro, intentar ya marcar una primera referencia que todo parece indicar va a reflejar una caída importante con respecto al precio del año pasado. Por eso el sector reclama ya ayudas, al igual que otros sectores productivos. Atención, porque el plazo de cesiones de derechos de la PAC volverá a coincidir este año con el plazo de las ayudas, es decir, desde el 1 de febrero. Hoy mismo se ha publicado en el BOE la formalización de ese plazo. Es una noticia importante de este día que tiene además otros titulares. Las materias primas siguen muy tensionadas en los mercados internacionales de grano, lo que se traduce en fuertes subidas en cebadas, trigos y maíz. La revisión a la baja de la cosecha mundial por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha precipitado grandes operaciones de acopio. En el Mar Negro, países como Ucrania o Rusia también estarían dejando cereal en depósito para autoabastecimiento. Las grandes cooperativas de vino de la región echan el cierre y despiden la vendimia con incrementos de uva. Es el caso de la Virgen de las Viñas de Tomelloso, la mayor de Europa, que ha procesado 270 millones de kilos, lo que representa un 35% más, aunque dicen que sigue siendo inferior a la gran campaña de 2018. Atención los beneficiarios de las ayudas de la PAC, porque la transferencia del 70% de las subvenciones como anticipo seguirá llegando a las cuentas esta semana, según la entidad donde domicilió el cobro. En este adelanto no entran, sin embargo, los expedientes de cesiones de derechos. Enseguida repasamos otras excepciones. Arrancamos desde el aire con el final de la vendimia, que se va despidiendo ya en Corral de Almaguer, por ejemplo en Toledo, con imágenes tan espectaculares como estas. Un vídeo desde un dron que nos envía Luis Miguel Carrasco. La mayoría de comarcas productoras ya dan por terminada la recolección. Al tiempo que la hoja de la vid va otoñando, las principales denominaciones de origen también van haciendo ya balance. Por ejemplo, en La Mancha, donde la primera valoración tiene que ver con la COVID, con el coronavirus. La campaña de recolección se presentaba complicada, aunque al final ha terminado sin demasiados contratiempos. Sin ningún problema, creo que somos un ejemplo a nivel nacional, porque no hemos tenido ningún problema o hemos tenido los menos posibles dentro de la región y, por lo tanto, podemos decir que normalidad en esta vendimia. Ha habido algunos pequeños conatos, pero no ha llegado a ser en ningún caso un problema y no hemos tenido que confinar ninguna bodega ni ninguna cuadrilla importante. En general, han funcionado las medidas de prevención que habíamos establecido y, bueno, positivo. En lo puramente agronómico, aunque las previsiones técnicas a mediados del verano auguraban una cosecha voluminosa, finalmente la cantidad de incremento que calcula la denominación de origen La Mancha quedará en un 25% más respecto a la campaña pasada, a 2019. Una cosecha que termina con buenos niveles de grado, también de acidez en general, y con la mirada puesta ahora en los mercados, sobre todo en la respuesta que la exportación pueda dar en ese contexto económico actual derivados del coronavirus. Se ha notado un poco por el tema de la pandemia y que esa exportación crezca para revalorizar nuestros vinos
tanto en España como en los más de 80 países que venden la denominación de origen La Mancha. Hay pHs muy buenos este año, nos ha sorprendido para bien. Todas las elaboraciones hay veces que empiezan antes, que terminan después, tal, pero tan simétrica en tiempo al año pasado, incluso en cantidad, no la había conocido. Sensaciones en La Mancha más o menos generales también en otras comarcas y zonas productoras. Las grandes bodegas también están en el cierre, calculando hasta dónde ha llegado ese incremento de producción. Por ejemplo, en Virgen de las Viñas esperan, María Delgado, unos 270 millones de kilos. Efectivamente, aquí en una de las cooperativas más importantes que tenemos en la región, Virgen de las Viñas de Tomelloso, dan por finalizada la campaña 2020. Hace unos días entraban los últimos remolques y con ellos se cierran los descargaderos. El balance final es de 270 millones de kilos de uva, un 35% más que la pasada campaña, pero inferior al 2018. Han entrado en producción nuevas viñas de los socios, algo que veremos en los próximos años debido a la reestructuración de viñedo a la que se han unido muchos agricultores. También ha influido la pluviometría en que este año la cosecha haya sido mejor. El presidente de la cooperativa ha dicho que están saliendo pedidos a otros países, no al mismo ritmo que años anteriores, y que el mercado nacional está algo parado. También ha apuntado a que hay mucho vino. Quizás una de las soluciones sería de nuevo una destilación de crisis o vendimia en verde para eliminar parte de los excedentes de cara a la próxima campaña. Que hemos llegado aquí con excedentes del año pasado y que entonces pues esto es preocupante de ver cómo se le va a dar una salida, y yo pues creo que habría que irnos a otra destilación, llamémosla de crisis. La campaña navideña aquí va a ser también más corta en cuanto a vino embotellado. Fuera yo espero que no, porque nos están pidiendo bastante vino. Bueno, tras casi 2 meses de recolección, también la denominación de origen Valdepeñas da por concluida su vendimia con una cosecha de 108 millones de kilos de uva, cifra que supone apenas un 1% más que el pasado año. El Consejo Regulador recuerda que las uvas empleadas para la posterior elaboración de vinos con denominación de origen Valdepeñas provienen de parcelas con rendimientos máximos de 7.500 kilos por hectárea en variedades tintas y de 8.000 kilos hectárea en blancas. Más de 2.300 viticultores han entregado uva este año en Valdepeñas. Termina la campaña de vendimia y arranca la de siembra del cereal, con la vista puesta también en los mercados. Las materias primas siguen muy tensionadas en los mercados internacionales de grano, lo que se traduce en fuertes subidas en las lonjas, como esta, por ejemplo, de Albacete, en cuya sesión hemos estado, especialmente para trigos, cebadas y maíz. Ojo a los movimientos en Estados Unidos, esos mercados internacionales que marcan el ritmo, y también al Mar Negro, donde las operaciones marcarían cómo países como Ucrania o Rusia estarían dejando cereal en depósito para autoabastecimiento, y eso podría influir también en este contexto económico. El último informe de USDA, del Departamento de Agricultura americano, pues aquí lo que deja claro es que va a haber un año con bastante menos cosecha que el año anterior. Entonces eso, pues los grandes operadores pues quieren siempre abastecerse, y hay grandes compras. Entonces también hay países muy productores como son el Mar Negro, Ucrania, Rusia, Kazajstán, donde también pues están dejando en depósito para su propio consumo, por lo que pueda venir, como ocurrió en el mes de marzo y abril. El año pasado aquí la cebada llegó hasta los 170, 172 euros la tonelada, y este año partimos de 140. Los precios que ahora mismo tenemos son bastante bajos para lo que son los costes de producción. Bueno, pues veremos, porque a este ritmo de subida sí que podría verse ya ese horizonte que teníamos otras campañas, aunque de momento poco a poco van escalando posiciones. Por ejemplo, en Albacete, las cebadas 4 euros más esta semana y ya en 164, muy cerca de esos 170 que veíamos en esa reflexión. También suben los trigos panificables hasta 194, 2 de subida, y subidas también para el maíz de secadero, el maíz que entra en campaña ya al borde de los 190, son 4 los que subía en esa última sesión de la lonja albaceteña. También tendencia similar, parecida en el resto de lonjas de Castilla-La Mancha. En Ciudad Real, por ejemplo, la cebada de pienso subía 9 euros en esa corrección, hasta 165 ya por tonelada. También los trigos panificables cogían 4 euros de ventaja,
185, suman ya en esta lonja ciudadrealeña, y el maíz de secadero igualmente va entrando ya en recolección, 2 más hasta 188. Y para situarnos en la provincia de Toledo, las referencias comparadas de las dos lonjas que operan en esta demarcación, por ejemplo, la de Fedeto con subida de 4 euros para las cebadas de pienso a 168, y en este caso también los trigos panificables al alza, 2 más hasta 195. En cuanto a las operaciones de la lonja de Asaja, vemos también subidas para el trigo de pienso hasta 187 euros, con esa fuerza de 4 euros más. Y en cuanto al maíz, insistimos, nueva campaña ya de grano en Castilla-La Mancha, son 4 más los que marca la lonja de Asaja hasta 193. Fíjense que ya se supera también esa nueva barrera psicológica de los 190 euros. Y ya que estamos hablando de herbáceos, permítame una mención comercial. Quiere mejorar la producción y la calidad de su cosecha de cereal. Timac Agro pone a disposición del agricultor Decoder Top, el único fertilizante del mercado que actúa según la demanda nutricional de la propia planta, aportando al cereal los nutrientes necesarios en el momento adecuado. Así conseguirá la máxima eficiencia en la fertilización desde la siembra. El resultado, incrementos productivos y de calidad en la cosecha avalados por patentes internacionales que garantizan la rentabilidad del trabajo del agricultor. Mejore su cosecha con Decoder Top de Timac Agro, pioneros por naturaleza. Bueno, también para que haya una buena cosecha de cereal es imprescindible un buen seguro. Por ejemplo, fíjense en estas jornadas, esta ronda de encuentros que organiza Asaja Toledo con la información sobre varias pólizas que están todavía abiertas en varios pueblos de la provincia. Hoy mismo, atención, empiezan en este caso con la jornada dedicada al seguro del olivar en Mora. Va a ser a las 7 de la tarde esa jornada específica sobre estas coberturas que, como decimos, también abordarán los próximos días cereales, incluso las pólizas abiertas del viñedo en varios pueblos de la provincia toledana. Tienen todo el calendario en la página web de Asaja, lo iremos recordando aquí las próximas jornadas. Y una nota más de agenda: hasta el 5 de noviembre pueden participar si quieren en la tercera edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales que organiza el Ministerio de Agricultura. En total habrá 13 propuestas cinematográficas, entre largometrajes y cortos, tanto de ficción como también documentales, con la mujer y el campo como protagonistas. Las películas se podrán ver en la Filmoteca de Albacete y también online, así que pueden informarse porque es una buena oportunidad para poner en valor también la figura de la mujer en el entorno rural y de paso disfrutar de una buena película. Vamos a la publicidad un momentito, volvemos enseguida con todo lo que está dando de sí ese Consejo de Ministros de Agricultura de Luxemburgo, la PAC sobre la mesa, muy importante. No se vayan, hasta ahora. Seguimos con más noticias de este lunes en el campo y mirando en este caso a Europa, porque esta puede ser una semana clave en el avance de esas negociaciones para la futura política agraria común, sobre todo con ese horizonte de 2023, que es el que se ha marcado en este caso pues la Comunidad Europea para intentar llegar a ese acuerdo. Y es que todavía sigue habiendo escollos importantes, especialmente lo que tiene que ver con el desarrollo de los futuros ecoesquemas. El ministro español ha defendido hoy en Luxemburgo que sean obligatorios para todos los países, pero de aplicación voluntaria en cuanto al agricultor. El debate, por tanto, se acelera hoy y mañana porque esta semana el Parlamento Europeo también tiene previsto una votación en este sentido. Es muy importante porque nuestros agricultores esperan una nueva y buena PAC lo más pronto posible. El Parlamento Europeo va en paralelo a realizar una votación esta misma semana y tenemos que trabajar conjuntamente para lograr un acuerdo político en relación con el contenido de esta reforma. En particular, por el equilibrio entre lo que se refiere al apoyo a la renta y los ecoesquemas, que deben ser obligatorios para los Estados miembros, voluntarios para los agricultores y para los ganaderos, e igualmente que deben tener un contenido mínimo desde el punto de vista presupuestario y una aplicación flexible a lo largo del periodo. E igualmente en el sector del vacuno, la necesidad de que se activen medidas de mercado dada la situación. Bueno, pues eso mirando al futuro de la PAC, pero también estamos ya con la campaña actual de ayudas. Muchos habrán recibido probablemente ya ese anticipo desde el viernes hasta hoy con ese mensaje de la Consejería, pero si no le ha llegado puede ser por varias circunstancias. Por ejemplo, que estén con alguna inspección en campo, que hayan sido seleccionados dentro de ese programa de inspecciones, o también una revisión administrativa al respecto. También algunas sociedades, por un error informático en este caso, tampoco habrían llegado a tiempo para este anticipo. Ya está subsanado en cualquier caso ese problema. Todas estas
estas circunstancias cobrarán en el próximo pago del mes de diciembre, en poco más de un mes y medio. Puede haber expedientes que estén retenidos con alguna cesión de derechos de la PAC o con controles sobre el terreno que también habrían impedido llegar a tiempo este anticipo, además, por ejemplo, de esos trámites de audiencia que están abiertos o alguna que esté pendiente de regularización. En ese caso, como decimos, de momento no han llegado a tiempo para este anticipo que está ya pagándose desde el pasado viernes. Y hablando de la PAC, también atentos porque el plazo de cesiones de derechos volverá a coincidir este año con el plazo de la PAC, es decir, desde el 1 de febrero. Hoy mismo se publica en el BOE esa formalización del plazo, insistimos, del 1 de febrero al día 31 de mayo, coincidiendo, insistimos, con el plazo normal de la PAC. También se había ese plazo para las cesiones e intercambios de derechos. Abrimos el rincón de la caza, llevamos 2 fines de semana prácticamente con la caza mayor activa, con las monterías, con las batidas, y hay bastante incertidumbre en el sector por estos primeros días de campaña y el impacto que la crisis del canal Horeca, especialmente en Europa, donde va el gran volumen de nuestra carne, pues esté ya teniendo los precios de esas piezas de origen cinegético. Pasado mañana se va a reunir la segunda sesión de la lonja de campaña para, tras las diferencias entre gestores de cotos e industriales que se apreciaron ya en el primer encuentro, intentar marcar ahora la primera referencia de esta temporada. Lo que parece indicar, en cualquier caso, las conversaciones primeras es que habrá una caída importante con respecto al pasado año, por eso el sector reclama ayudas igual que han tenido ya otros segmentos productivos. En primer lugar, igual que ocurre con otros muchos sectores, apoyando el almacenamiento de lo que son las piezas de caza, ¿no? Esa crisis viene, por el descenso, por supuesto, de la actividad en torno a lo que puede ser por la hostelería prácticamente en toda Europa, un descenso de las exportaciones, y eso, la consecuencia no solo es directa sobre los gestores de caza y sobre la propia sala de despieces. Pues en este contexto hay que recordar que sigue en vigor la extensión de norma hasta 2022 de la carne de caza. Octubre es oficialmente ya el segundo mes de recaudación. Ya saben que una aportación económica que se fija para cotos, para empresas cárnicas también, a realizar en esa aportación que están viendo. Son 63 céntimos los que se aportarían en el caso del ciervo, 26 en el caso del jabalí, 31 en el caso del gamo o el muflón, que aporta pues mucho menos, también en referencia a su precio, apenas esa cantidad que veían. El corzo, 35 céntimos, aunque ahora ya no está en temporada, y la caza menor, pues una aportación también pequeña, pero en función con la gran cantidad de piezas que se abaten cada año, a excepción de la liebre, que como saben está estos años fuera del mercado por la mixomatosis. ¿Tienen fotografías camperas? Anímense a mandarnos alguna, por ejemplo a través de correo electrónico, y la compartimos aquí con los espectadores. Empezamos repasando las imágenes que nos llegan ahí, fíjense, de las ovejas. Juan Navarro nos envía desde Casas de Bes en Albacete perspectiva también pues de lo que ha sido probablemente una siembra este año. Carrión de Calatrava, Paco Piñeño se despide de la campaña de vendimia en Ciudad Real en este caso, y empieza la de siembra y abonado. La Peña del Terrón desde Villar de Cañas en Cuenca está ya con la tarea también. Al igual que esos surcos que vemos ya, Abraham en Calera y Chozas, pues preparando la tierra para las próximas siembras en la provincia toledana. Y últimas uvas de la temporada, de varias variedades. Alberto Maridejos en Toledo nos pone el postre de hoy, si les apetece. Y este selfie campero es de Martín Ortiz, en este caso, desde Umbría de Fresnedas. Suerte también con la campaña cerealista. Y Jaime Rincón nos envía las ovejas pastando ahí a última hora de la tarde en Caleruela, también en la provincia toledana. Jovencito Lucas, ahí está, en Fuenterfreno, en Ciudad Real, con la ganadería, y también los más pequeños conociendo las labores con el tractor parado, eso sí, en la nave. El refrán dice que en seco o en mojado, por San Lucas ten sembrado. Este es un clásico, pero es que precisamente el 18 de octubre se celebra San Lucas. Así que ayer tuvieron esta fiesta muchos de ustedes, felicidades. Esta tarde volvemos con más noticias del campo, ya lo saben, a eso de las 9 más o menos les esperamos, y ahora se quedan en buena compañía, como siempre, con Ramón García. Hasta luego.